Crecí en el mismo barrio cerrado que Roxana. A ella le gustaba Leo, el vecino amable y educado de la casa de al lado. A mí me gustaba Dominique, el chico frío y mandón que vivía en el piso de abajo. Cada una persiguió a su amor por separado, hasta que descubrí que tanto Leo como Dominique estaban enamorados de la nueva chica, Camila. Yo insistí un tiempo, pero luego me rendí. Roxana, en cambio, dijo que ella quería seguir intentando. La regañé, y luego me fui a estudiar al extranjero. Ojos que no ven, corazón que no siente. 7 años después, regresé al país. Roxana vino a buscarme al aeropuerto. Le sonreí y le pregunté cómo iban las cosas con Leo. Ella tomó un sorbo de vino, guardó silencio por un momento, y luego dijo con calma: Bianca, he decidido dejar ir a Leo. Capítulo 1. Para ser honesta, nunca pensé que algún día escucharía esas palabras salir de la boca de Roxana. En su momento, cuando Dominique y yo terminamos mal, intenté hacerla entrar en razón. Roxana, ya déjalo. Los dos están completamente hechizados por Camila. Para ellos, ella es una inocente flor de loto, y nosotras somos flores carnívoras, malvadas y despreciables. Es solo un hombre. Vámonos al extranjero juntas, lejos de esta porquería. Recuerdo que Roxana me sonrió. Siempre fue hermosa, desde pequeñas. Era la típica reina del colegio, con buenas notas y una personalidad dulce y tranquila. Nunca entendí cómo Leo pudo ser tan ciego y preferir a alguien como Camila, que ni siquiera le llegaba a los talones a Roxana. Ella negó con la cabeza y me dijo: Bianca, me gusta Leo. No tiene que ver con él. Una frase cursi hasta el extremo, pero dicha por Roxana. Solo daba lástima. Suspiré, frustrada, y le dije: está bien, solo espero que no te arrepientas. Luego me fui del país. Roxana seguramente sabía que no quería oír nada sobre Leo ni Dominique, así que nunca los mencionó en nuestras llamadas, pero teníamos demasiados amigos en común, y no se podía evitar. A menudo me llegaban chismes sobre ella y Leo. Escuché que Camila, después de coquetear con los dos, eligió quedarse con Dominique. Escuché que Leo se emborrachó por el desamor y que Roxana estuvo a su lado todo el tiempo. Escuché que Roxana se fue a estudiar a la misma universidad que Leo. Escuché que finalmente estaban juntos. Luego Leo publicó una foto oficial en su red social, una imagen de Roxana en algún restaurante, con luces nocturnas brillando de fondo. Roxana miraba a la cámara con una sonrisa cálida. El amor y la ternura en sus ojos casi traspasaban la pantalla. Era una imagen hermosa, realmente hermosa. Estaban tomados de la mano. En ese momento, me alegré de verdad por ella. Desde niña había amado a Leo. Después de tantos años, por fin había llegado su recompensa. Incluso comenté: felicidades. Luego me concentré en mi graduación, y dejé de estar en contacto con la gente de allá. Hasta hoy, cuando regresé al país y Roxana vino a recogerme. Nos sentamos a tomar una copa, y le pregunté casualmente cómo iba todo con Leo. Pensé que se sonrojaría o sonreiría feliz, pero nunca imaginé que lo diría con tanta calma. Su voz tan ligera como el viento: Bianca, decidí renunciar a Leo. Me quedé paralizada, mirando a Roxana. Tenía la cabeza agachada, mirando fijamente su copa de vino. La tenue luz de una farola iluminaba su espalda. No podía ver su expresión, solo sus pestañas espesas y largas como alas. Su tono era tan neutro, como si hablara de algo sin importancia. Después de una pausa, pregunté: ¿no estaban comprometidos? Ella soltó una risita. Roxana siempre fue amable, cortés con todos, pero esa fue la primera vez que vi una expresión tan fría y sarcástica en su rostro. Alzó la vista, una leve sonrisa en sus labios. Su voz era ligera: hay gente que se divorcia, Bianca. ¿Qué es un compromiso comparado con eso? Guardé silencio, sin saber qué decir. Roxana y yo éramos polos opuestos. Ella dulce y reservada, yo directa y extrovertida. Cuando éramos niñas, nuestros padres solían bromear con intercambiarnos. Mi madre deseaba que yo fuera más como Roxana. Su madre, que Roxana fuera más como yo. Pero después de que dejé llorando a uno de los chicos del barrio, con gritos de mamá, papá, mientras lo tenía contra el suelo, la mamá de Roxana nunca volvió a decir eso. En esa época, yo siempre andaba revolcándome en el barro como un mono. Y Roxana, en cambio, vestía con falditas, zapatitos de charol, con el cabello recogido como una princesa. Caminaba calladamente detrás de mí, cargaba mi mochila, y cuando yo le pegaba a algún niño que le había tirado de las trenzas, ella se ponía de vigía y me decía con cara de susto: Bianca, viene la maestra. Desde el jardín de infantes habíamos estado siempre juntas. Nuestra amistad era irrompible, aunque no faltaron los desafíos. Cuando empezamos a despertar al amor, yo me enamoré de Dominique, y ella de Leo, pero las dos pensábamos que la otra estaba enamorada del mismo chico. Influenciadas por los dramas taiwaneses,
Creíamos que no debíamos competir con nuestra mejor amiga por amor, así que cada una ocultó sus sentimientos, hasta que yo, sintiendo que algo no cuadraba, le pregunté directamente a quién le gustaba. Ella no quería decirlo, así que fui yo primero. Me gusta Dominique. Me miró atónita, sin poder reaccionar. ¿Te gusta Dominique? La miré con seriedad. Entonces, ¿a ti quién te gusta? Se puso roja, bajó la cabeza, y tras un largo silencio, murmuró como un mosquito, Leo. Hice una mueca de disgusto. ¿Te gusta ese carita bonita? Siempre con esa sonrisa falsa. ¿De qué sirve ser guapo? Ella me miró mal y me devolvió la puñalada. ¿Y Dominique? Siempre parece que alguien le debe dinero. Es un inmaduro. Discutimos, tratando de convencer a la otra de que nuestro crush era mejor. Pero al final, terminamos riéndonos. Ella dijo, qué bonito. Y sí, era bonito. En aquel entonces, enamorarse era algo muy simple. Yo me enamoré de Dominique cuando, un día, los chicos a los que llevaba tiempo dominando decidieron rebelarse y vengarse. Se juntaron para enfrentarme, pero Dominique, que acababa de mudarse, los enfrentó a los 10 él solo. Se burló con desprecio y dijo, ¿tantos chicos para molestar a una sola niña? ¡Qué vergüenza! Luego me extendió la mano y dijo, no tengas miedo. ¿Cómo te llamas? Yo fingí ser tímida. Escondí el rodillo que tenía en la mano detrás de la espalda y respondí con voz baja, Bianca. Él sonrió. Me tomó de la mano y me acompañó hasta casa. ¡Qué casualidad!, dijo. Vivo justo debajo de tu departamento. Desde ahora, te voy a cuidar. Frente a la mirada atónita de mi madre, asentí con dulzura y dije que sí. Lo de Roxana y Leo fue aún más simple. Leo era un año mayor que nosotras, un curso más arriba. Tenía las mejores notas, y siempre era el quien daba los discursos en los actos escolares. Roxana también era excelente estudiante. Supuse que le gustaba Leo por esa afinidad entre buenos alumnos. Como los 4 vivíamos en el mismo barrio cerrado, nos volvimos inseparables. Por un tiempo, éramos los reyes del colegio, los favoritos de todos. El día que nos graduamos de secundaria fue mi cumpleaños. Los 4 fuimos a la playa a celebrar. Hice un deseo con el corazón. Espero que los 4, nunca nos separemos. Un mes después, cuando empezó la secundaria, conocimos a Camila. Capítulo 2. Camila, torpe y haciendo trabajos de medio tiempo para mantenerse. Al comenzar el primer año de secundaria, derramó sin querer una taza de agua hirviendo sobre mí. Me dolió tanto que no pude evitar inhalar con fuerza entre dientes, pero antes de que yo pudiera reaccionar, fue ella quien gritó primero. Levantó la cara con los ojos llenos de lágrimas, y dijo asustada, lo siento, no fue a propósito, de verdad lo siento. Se veía tan lamentable que contuve el enojo. Solo observé las 2 enormes ampollas que se formaban en el dorso de mi mano, respirando con dificultad por el dolor. Dominique, que estaba a mi lado, revisó la herida y le lanzó una mirada feroz. Con frialdad le dijo, ¿no ves por dónde vas o qué? Ella bajó la cabeza sin decir nada, y las lágrimas caían una a una sobre el suelo como si ella fuera la víctima. Me molestó bastante, así que dije, déjalo ya, no fue a propósito. Así fue como nos conocimos. Sinceramente, nunca presté mucha atención a Camila. Estábamos en la misma clase, pero su presencia era casi invisible. Nuestro colegio, era el mejor de la ciudad. Los estudiantes eran o bien superdotados académicamente, o hijos de familias ricas. Camila claramente no pertenecía a ninguno de los 2 grupos. Por su ropa y su actitud torpe, se notaba que no venía de una familia adinerada, ni era particularmente inteligente. Alguien en clase una vez supuso que quizás era hija de algún profesor del colegio, pero a nadie le importó averiguarlo. Los tiempos habían cambiado, fuera por estudios o por estatus. Todos estaban ocupados compitiendo. No era como en las novelas o series, donde había tiempo para hacerle bullying a alguien. A las personas, sin valor, simplemente se las ignoraba por costumbre. Es cruel, sí, pero así es la realidad. Camila y un chico gordito se sentaban en la esquina trasera del aula, tan callados que parecían invisibles. La primera vez que realmente noté su presencia fue durante una discusión. Todo empezó cuando su compañero de banco, el chico gordito, se quedó parado en medio del pasillo después de clase. Alguien detrás de él esperó un momento y luego, con impaciencia, chasqueó la lengua y dijo algo como, si estás gordo, no estorbes el paso. Camila, que siempre había sido tímida y silenciosa, se levantó con la cara enrojecida y dijo con indignación, ¿cómo puedes burlarte así del cuerpo de alguien? Conocía al chico que ella enfrentó. Venía de una familia acomodada, siempre arrogante y con una lengua afilada. No era malintencionado, pero sí muy orgulloso. Que Camila lo interpelara públicamente lo hizo enfurecer, y se burló, por favor. Lleva ahí parado varios minutos. ¿Ni siquiera puedo decir algo? ¿Qué pasa? ¿Da pena o qué?
con razón son compañeros de banco. Tú y ese gordo hacen la pareja perfecta. Camila claramente no era buena con las palabras. Su cara se volvió rojo escarlata, pero no pudo decir ni una sola palabra para defenderse. Fue su compañero de banco quien, rápidamente, se desentendió de ella diciendo, a mí ni siquiera me gusta ella. Alguien en el aula soltó una risita. Camila se quedó allí, avergonzada, fruncí el ceño. Eso fue pasarse de la raya. Aunque fue un poco tonto que Camila defendiera a alguien que no lo merecía. Aún así decidí intervenir. Levanté la voz y dije, Duncan, ¿vas a moverte o no? Si llegas tarde a clase, anotaré tu nombre y te pondré a limpiar por una semana entera. Duncan levantó las manos como en señal de rendición y dijo obedientemente, está bien, jefa de clase, ya me voy. Dejó de discutir con Camila y su compañero, y se apartó para pasar. En ese momento, Camila levantó la mirada hacia mí. Estaba lejos, así que no pude ver su expresión con claridad, pero pude sentir que se quedaba rígida, mirando en mi dirección. Me encogí de hombros y me di vuelta como si no fuera nada. Detrás de mí, Dominique también apartó la vista con desgano. Lo escuché murmurar con desprecio, tonta. Después de ese día, la existencia de Camila en el aula se volvió aún más silenciosa. Cada vez que recuerdo esto, desearía poder volver a ese primer año de secundaria y darme una bofetada para despertar. Quizás fue porque me dio lástima, o tal vez fue una tontería momentánea. No soy de los que se meten en asuntos ajenos, pero siempre he tenido una especie de complejo de héroe con corazón blando. No lo digo para alardear. Fue Roxana quien una vez me describió así. Ese año, para celebrar el aniversario de la escuela, nuestro tutor dijo que cada estudiante debía presentar algo. Mis notas eran promedio, pero siempre se me dieron bien estas habilidades alternativas. Organicé una obra de teatro, con protagonistas, personajes secundarios, escenografía y decoración. Así, resolví de un golpe el problema del espectáculo para más de una docena de compañeros tímidos. Como representante de clase, todos los formularios de inscripción para el espectáculo pasaban por mis manos, hasta el último minuto. Solo Camila no había entregado el suyo. Cuando fui a preguntarle, se mostró muy incómoda, con la cabeza baja, evitando mirarme, como si se sintiera extremadamente avergonzada. Lo entendí enseguida, así que, tratando de no herir su orgullo, fingí que no era gran cosa y le dije con tono casual, mira, todavía falta una piedra en la escenografía de mi obra. ¿Por qué no haces de roca en mi escena? Ella asintió en silencio, con un leve movimiento. Jamás imaginé que esa obra sería el inicio del vínculo entre Camila y Dominique. El papel de Camila era algo que añadí de forma improvisada para evitar que quedara mal, vestida con un disfraz de piedra. Tal vez por agradecimiento o porque realmente lo valoraba. Se tomó el papel muy en serio. Una vez colocada en escena, no se movía ni un milímetro, era totalmente profesional. Una vez, al terminar un ensayo, intentó ponerse de pie pero sus piernas adormecidas la hicieron tambalearse. Dominique le lanzó una botella de agua y dijo, eres una piedra. Es solo un ensayo. ¿No podías sentarte? ¡Qué tonta! La miré con sorpresa, aunque sonaba a burla, con lo frío y distante que era Dominique. Si realmente la considerara tonta, ni siquiera se habría molestado en hablarle, mucho menos en lanzarle agua de forma medio preocupada. Ya antes le había dicho un par de veces a Camila que no hacía falta tanto esfuerzo, solo tenía que quedarse quieta el día de la función. Y ya, pero ella insistía en actuar su papel de roca con total seriedad, incluso frente a las burlas de Dominique. Respondía igual. Recogió la botella con el rostro enrojecido, bajó la cabeza y murmuró nerviosa. Yo tenía miedo de arruinar el ensayo. Quería hacerlo bien. Dominique no respondió. El día de la presentación, durante nuestra escena, Dominique pisó sin querer los dedos de Camila mientras se desplazaba. Escuché como ella soltó un leve «ah», pero ni se movió. Durante el resto de la obra, Dominique estuvo extraño, como si no pudiera concentrarse del todo. Después del show, yo todavía tenía que presentar el evento. Cuando volví al backstage, me encontré con una escena en un rincón vacío, un chico alto y guapo frente a una chica frágil y tímida. Él fruncía el ceño, algo impaciente, pero su voz era sorprendentemente suave. Dame la mano. Camila, muy nerviosa, le extendió la mano, y Dominique, con mucho cuidado, le puso una curita. Luego apretó los labios y murmuró, tonta. Camila, sentada frente a él, al escuchar ese tonta, que sonó más tierno que molesto, levantó la vista y le sonrió, tímida pero ilusionada. Yo, desde la esquina, me quedé quieta, mirando esa escena en silencio. Capítulo 3. No le pregunté a Roxana por qué había terminado con Leo. Para ser sincera,
Muchas veces siento que Roxana y yo somos como las villanas secundarias de una novela romántica. Obstáculos diseñados para hacer más emocionante la historia antes de que el protagonista y la chica terminen felices para siempre. Y sobre si el protagonista es Dominique o Leo, ya no me interesa saberlo. Bebí un sorbo de vino. No pregunté nada. Solo le dije, ya estaban comprometidos. Romper ahora no va a ser fácil. Además, tu familia y la de él no van a tomárselo bien. Roxana sonrió, y noté un leve suspiro en su voz. Dijo, aunque sea difícil, es mejor que seguir así. Estoy cansada. Bianca giró la cabeza hacia mí, a la luz tenue. No vi en sus ojos la tristeza o desilusión que imaginaba. Al contrario, vi calma, como quien ya lo intentó todo y acepta lo que queda. Incluso tenía una sonrisa ligera cuando me preguntó, ¿aún te gusta Dominique? Después de todo, cuando te fuiste, estabas destrozada. Me reí. Creo que solo Roxana se atrevería a decirme eso en la cara. Es cierto, cuando me fui al extranjero estaba hecha pedazos, pero viéndolo ahora, no fue solo porque el chico que me gustaba amaba a otra. Fue también la traición de una amiga de toda la vida que no estuvo de mi lado. Pero eso ya es humo del pasado. Lo que sentí por Dominica hace mucho que se fue. Hoy, ni su nombre me provoca algo. Dije, si te hubieras ido conmigo y hubiera salido con 2 o 3 rubios de ojos azules, ya habría superado a Leo hace rato. Roxana, diste demasiadas vueltas. Ella soltó una carcajada, alzó su copa y brindó conmigo. Sonriendo, dijo, sabiendo que lo has superado. Ya me quedo tranquila. Te digo la verdad, últimamente Dominique y Camila están mal. Discuten mucho, y él parece cada vez más distante con ella. Justo vuelves tú. ¿Quién sabe qué pensará Dominique cuando te vea? Hizo una pausa y se rió de sí misma, como si explicara su ruptura con Leo, pero bueno, si el príncipe quiere bajarse del escenario. Camila todavía tiene un caballero enamorado esperando entre bambalinas. A mí los problemas entre Dominique y Camila no me interesaban, ni siquiera me daban curiosidad. Solo observé a Roxana. Aunque pasaron años sin vernos, la conozco bien. Por fuera parece frágil, pero entre todas nosotras, es la más terca, decidida y fiel a sus sentimientos. Si decidió soltar a Leo ahora, es porque ya tocó fondo. Está completamente decepcionada. Pero por si acaso, suspiré y dije, Roxana, si esta vez no lo sueltas de verdad, ni yo voy a respetarte. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa suave. No lo haré, Bianca. Después de esa cena, pasaron semanas sin vernos. Ambas estábamos ocupadas. Roxana es una genia. Actualmente trabaja con su tutor en un proyecto científico confidencial. Yo estudié cine y producción de TV en la Universidad del Sur de California. Mi corto de graduación ganó un premio en el Festival Internacional de Cine Estudiantil. Y como ya tenía pasión por esto, había fundado con amigos una productora en China, donde hicimos varios cortos que ganaron premios y seguidores. Volví porque ese corto llamó la atención de un gran director que siempre admiré. Hablamos varias veces. Le interesó un guión que había esbozado, y después de trabajar en el marco general, me presentó a su equipo de edición para pulirlo. Parece que le caí bien. Me preguntó si quería ir a rodaje y aprender con él. Era una oportunidad única, así que volví enseguida. Después de ver a Roxana y pasar un par de días en casa, me fui al set. No esperaba encontrarme con Leo así. El nuevo proyecto del director atrajo a muchos actores para audicionar. Leo vino acompañando a Camila. Leo, tras graduarse, tomó las riendas de la empresa de entretenimiento familiar. Camila, con unas notas bastante mediocres en la universidad, fue contratada por Leo apenas terminó. Aunque eligió a Dominique en su momento, supe que Leo aún la trataba muy bien, le puso un agente estrella y le dio acceso prioritario a todo tipo de recursos. Pero incluso recién llegada, ya sabía que tanta ayuda causaba rechazo. Algunos internautas la llamaban enchufada, asterisco y decían que ni con tanto privilegio podía destacar, ya que aunque se esforzaba, su talento era limitado. Aún así, tenía fans fieles. Decían que los haters solo tenían envidia, y desafiaban, a ver si ustedes pueden conseguir un novio que les dé lo que a ella. Muchos incluso pensaban que era Dominique quien le daba esos recursos. Leo se sorprendió un poco al verme, pero se recompuso rápido, con su sonrisa de siempre, como un hermano mayor. Se acercó y dijo, ¿volviste y me avisaste? Mi mirada pasó de Camila, detrás de él, a su rostro. Le sonreí, cortés. He estado ocupada, no tuve tiempo. No pareció molestarle mi frialdad. Simplemente sonrió y siguió con la charla superficial. Dominique seguramente no lo sabe, ¿no? Hace poco me dijo que pronto iría a Los Ángeles por una conferencia y que planeaba visitarte. Mejor que lo contactes y le avises que ya volviste. Si no va a hacer el viaje en vano. Me reí con desprecio por dentro. Dominique y yo terminamos de la peor manera. Llevo más de 4 años en Estados Unidos y ni una sola vez se molestó en buscarme. Ahora que regresé, ¿se acuerda de mí? Qué gracioso.
Me pareció tan absurdo que ni siquiera fingí cortesía. Me robaron el celular hace un tiempo. Perdí todos los números. Leo fingió no notar mi desinterés. Claro que lo hacía a propósito. Siempre ha sido experto en leer a las personas y mantener una imagen impecable. Escuchó lo que dije y respondió con su típica calma. Entonces le pediré a Roxana que te lo pase. Al mencionar a Roxana, al fin levanté la vista con una sonrisa ambigua. No sabía si, después de nuestra cena, ella había llegado a decirle que quería romper. Pensando en eso, miré hacia Camila, que estaba un poco detrás de él, mirándonos con inquietud. Parecía aterrada, blanca como papel. Cuando levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron, retrocedió instintivamente 2 pasos. Solté una risa fría. No entiendo cómo después de tantos años sigue con esa pose de niña frágil y lastimera de secundaria. Tampoco entiendo por qué, teniendo ya a Dominique, necesita seguir coqueteando con otro hombre. Y lo que menos entiendo, ¿qué le ven estos dos? Quizás tenga algún brillo secreto que yo no alcanzo a ver. ¿O será simplemente el halo de protagonista? Aparté la mirada y sonreí con sarcasmo. Vaya, qué dedicado. Un CEO tan ocupado y aún tienes tiempo para acompañar personalmente a una actriz novata a una audición. Seguro que si esto se hace viral, te ganas el premio a Jefe del Año. Él se rió, ignorando mi ironía. Incluso alargó la mano y me dio una palmadita en la cabeza como cuando éramos niños. No alcancé a esquivarlo, como si hablara en serio. Dijo, no malinterpretes. Camila es muy tímida, y esta oportunidad es importante. Solo vine a darle ánimos como amigo. Y además, soy su jefe. Le respondí con una sonrisa neutra y por dentro sentí repulsión por Roxana. No me extraña que esta vez ella haya decidido cortar de raíz. Leo me miró, y por alguna razón, añadió, no le digas a Roxana. Alcé la vista fingiendo no entender. ¿Por qué no? Frunció un poco el ceño. Ella siempre ha tenido malentendidos sobre mi relación con Camila. Hace unos días incluso me habló de romper por eso. No quiero que piense mal. Solté una risa helada. No entiendo por qué se toma tan a la ligera que Roxana le haya dicho que quería terminar. Quizás piensa que es una pelea más, que con unas palabras dulces se arregla. ¿Ves? Así son todos los hombres. Leo cree que lo que hace por Camila es amistad pura, sin culpa. Pero si realmente fuera tan inocente, si de verdad cree que es una relación saludable y con límites, ¿por qué esconderlo de su prometida? Porque en el fondo, sabe la verdad, solo se engaña a sí mismo. Me di la vuelta para irme, y él me llamó, Bianca. En unos días seguramente verás a Dominique. Puse los ojos en blanco, levanté una mano para despedirme sin mirar atrás, y me fui. Capítulo 4. El proceso de casting no era asunto mío, como mucho. Revisaba junto al director algunas grabaciones de prueba y le daba mi opinión desde afuera. No vi el video de la audición de Camila. Después, escuché a algunos del equipo de producción chismear. Oye, el tipo que acompañó a Camila el otro día no era su supuesto novio Dominique, ¿verdad? No, yo sé quién era. Leo, el CEO del grupo Sinji, es el jefe que firmó con Camila. TSK. Normalmente los que acompañan a los actores a audicionar son los agentes, ¿no? Es la primera vez que veo a un jefe de empresa venir en persona. Algo raro hay ahí. SHHH, yo estuve en esa audición. Camila apenas podía decir sus líneas. Se trababa un montón. Y el director fue durísimo. No le tuvo nada de piedad. Ese CEO, Leo, incluso le pidió al director que le tuviera consideración. Pero él respondió que si no fuera por Leo, Camila ni siquiera habría pasado la puerta del casting. El CEO se quedó con mala cara, pero al final solo sonrió de forma rara. Tengo la sensación de que esto no se va a quedar así. Las voces fueron bajando hasta quedar en murmullos. Me quedé pensando un momento, y le mandé un mensaje a Roxana. ¿Cómo va lo de romper el compromiso con Leo? No respondió en mucho rato. Supuse que estaba ocupada en el laboratorio con su tutor. Apagué el celular. Roxana ya no podía seguir postergando esto. No entendía su terquedad. Yo también había sentido algo por Dominique en su momento, pero cuando lo vi defender a Camila delante de mí, lo borré de mi vida sin dudar. Por eso no comprendo qué tiene de bueno alguien que ya tiene a otra en el corazón. Roxana aguantó eso por años. Ese pensamiento aún no se me había ido del todo, cuando me volví a encontrar con Dominique. Era nuestra primera vez viéndonos desde aquella ruptura. Él estaba sentado en el lugar de honor como inversor. Me sorprendió verlo, pero él me sonrió como si ya lo esperara. Delante del director, sin ninguna discreción, me saludó con una sonrisa. Bianca, ¿cuánto tiempo sin verte? Todos alrededor alzaron la vista con curiosidad. Yo disimulé la sorpresa. Devolví la sonrisa con naturalidad y respondí, ¿cuánto tiempo? Sí, una vez sentada. Dominique miró a los demás, claramente intrigados, y les explicó. Crecimos en el mismo barrio. Era como mi vecinita. Siempre jugábamos juntos. Suspiró como si estuviera recordando el pasado.
Y añadió, después se fue a estudiar al extranjero y nunca más llamó. Si no fuera por esta cena de inversores, ni la habría vuelto a ver. Lo dijo como una broma ligera, y los demás se rieron con amabilidad. Yo solo sonreía, educada, sin decir mucho. A veces lo seguía en sus recuerdos con algún comentario puntual. Después de la cena, me lo volví a cruzar en el estacionamiento. Se suponía que ya se había ido, pero estaba apoyado contra una columna cerca de mi coche. Tenía un cigarrillo entre los dedos, pero no lo fumaba, solo lo miraba. Al oír mis pasos, giró la cabeza, me miró un instante, y luego sonrió. Bianca, ¿todavía estás enojada conmigo? De verdad, me dieron ganas de suspirar, porque en realidad, en aquella época entre Dominique, Camila y yo, no había pasado nada tan grave. Esa noche del aniversario escolar, cuando me crucé con Dominique y Camila entre bastidores, me quedé impactada durante mucho tiempo. Después de eso, empecé a fijarme más en Camila, y noté cosas que antes había pasado por alto, como que trabajaba a medio tiempo en la cafetería donde Dominique solía escaparse de clase, como que ellos eran mucho más cercanos de lo que yo imaginaba, como que, cuando Camila se acurrucaba agarrándose el estómago, Dominique le dejaba una bebida de leche en su escritorio, como por casualidad, como que, cuando se reorganizaron los asientos, él eligió sentarse a su lado, desde primaria hasta secundaria, hasta antes de que Camila apareciera. Él siempre se sentaba detrás de mí. En esos tiempos solía bromear. Te prometí que siempre te iba a cuidar. ¿Cómo iba a sentarme lejos de ti? No fue hasta que se convirtió en compañero de banco de Camila que Roxana notó algo raro. Me preguntó, Bianca, ¿qué pasa entre tú y Dominique? Yo tenía la cabeza baja, mirando el libro. Sí, claro que me dolía, claro que estaba decepcionada, pero, ¿cómo iba a explicarlo? Lo nuestro con Dominique nunca se había hecho explícito. Apenas si era una atracción adolescente, un juego de miradas, algo que los adultos a veces bromeaban, pero en el fondo, no había nada entre nosotros. Así que si él gustaba de alguien, si se sentaba con alguien más, era su libertad. No tenía derecho a reclamarle, y con las señales tan evidentes, mucho menos iba a rebajarme a hacerlo. No valía la pena. Él ya había dejado clara su elección, así que fingí que nada pasaba y le dije a Roxana, nada. Él y yo no tenemos nada. Puede hacer lo que quiera. No es asunto mío. Roxana me miró con ojos llenos de compasión, como si quisiera decir algo, pero se lo guardó. En ese momento, ninguna de nosotras sabía que Leo también conocía a Camila. Hasta entonces, no tenía ningún resentimiento hacia Camila, hasta que descubrí por qué podía estudiar en nuestra escuela, por mi padre. Al principio del curso, algunos compañeros se preguntaban cómo Camila había logrado entrar. Su rendimiento no era particularmente bueno. Alguien sugirió que quizás tenía algún familiar que trabajaba en la escuela, pero nunca imaginé que no era su familia, sino la mía. Un escándalo viejo y rancio, de esos que se pudren en los rincones. Antes de conocer a mi madre, mi padre había tenido una novia cuando trabajaba en el campo, pero la familia no aprobó y terminaron. Después, se casó con mi madre por recomendación de los mayores, una mujer con la que compartía ideales y respeto mutuo. En mi recuerdo, siempre se llevaron con amor y consideración. Estoy segura de que mi madre no sabía que la mamá de Camila había reaparecido 2 años atrás y contactado a mi padre. Después de separarse de él, se casó rápido con alguien que su familia eligió, pero tuvo mala suerte. Su marido era un ludópata. Cuando lo perseguían los acreedores, cayó a un río y murió ahogado. Ella quedó sola con una hija, luchando por sobrevivir. No sé cómo dio con mi padre, pero seguramente él aún cargaba con la culpa de haberla dejado. Les consiguió un departamento en Ciudad A, usó sus contactos para que Camila entrara a nuestra escuela, y hasta le consiguió trabajo a la madre. Descubrí todo esto cuando los vi cenando juntos cerca del colegio. Me cuesta describir la furia que sentí en ese momento, pero hasta no aclarar bien las cosas, no quería que mi mamá se enterara. Primero, confirmé que Camila no era mi hermana por parte de padre. Después, le di tiempo a mi papá para que arreglara todo. Él me explicó, nervioso, que solo estaba ayudando a la hija de una vieja conocida, que era una pobre mujer y que él solo quería tenderle una mano. Yo lo miraba sin expresión. Sentía que me trataba como a una niña fácil de engañar, porque hay muchas formas de ayudar. Ninguna es contratar a tu ex en la misma oficina donde trabaja tu esposa, ni mucho menos meter a su hija en la misma clase que la tuya. Vi su celular. La madre de Camila le mandaba mensajes y lo llamaba constantemente, invitándolo a cenar en señal de agradecimiento. Una mujer de casi 40 con un tono meloso y llorón, llena de frases como, ¿qué sería de nosotras sin tu ayuda? Eres el salvador de nuestras vidas. Mi padre no aceptó las cenas, pero tampoco rechazó la adoración. No quería herir a mi madre, así que le di tiempo para resolverlo por su cuenta, pero no sé cómo,
Esto terminó con Camila llorando frente a mí, diciéndome que podía odiarla si quería, pero que por favor dejara en paz a su mamá. Me quedé sin entender. ¿Desde cuándo esto era culpa mía? ¿Una especie de acoso escolar? Desde el principio hasta el final. Ni la busqué, aunque era joven. Ya sabía, el problema no era de la mujer, era del hombre. Y yo hasta intenté que salieran con dignidad. Solo quería arreglarlo y dejarlo atrás. Pero después vino Dominique. Me miró con decepción y me dijo fríamente: ¿por qué eres así? Camila y su madre se tienen solo entre ellas. Son dos mujeres solas. ¿Por qué tienes que ser tan cruel? No podía creerlo, aunque ya no me gustaba. Todavía lo consideraba amigo de la infancia. Así que, con paciencia, intenté explicarle, y él me interrumpió con esto. ¿No será que haces todo esto contra Camila, porque te gustó? Me congelé. En ese momento, lo entendí todo. Todos esos años creciendo juntos, no valían nada. Él nunca me conoció, y quizás, yo tampoco lo conocí nunca a él. Esa frase de la infancia. Yo siempre te voy a cuidar. Ahora sonaba como una broma cruel, una que me abofeteó hasta dejarme completamente despierta. Recuerdo que sonreí, lo miré con frialdad y dije: Dominique, ¿quién te crees que eres? Si Camila no entendía el valor de la amabilidad, que probara la otra cara. Mi papá no tenía agallas, así que actué yo por él. Imprimí todos esos mensajes de la mamá de Camila, sus gracias, su ternura, su admiración, su foto con mi papá. Le di una copia a cada persona en la escuela, y durante la ceremonia de izamiento de bandera del lunes, delante de todos, con una sonrisa, dije: Camila, de la clase 6, segundo año, ¿podrías decirle a tu mamá que deje de seducir a mi papá? Siempre fui compasiva, pero como nadie lo creía, como todos pensaban que era fácil de aplastar, entonces que vieran cómo soy cuando dejo de ser buena. La cosa estalló. Camila se retiró de la escuela. Dicen que Dominique y Leo la ayudaron en secreto. Mi mamá, preocupada por mi salud mental, me habló toda la noche, y al día siguiente, enfrentó a mi papá. No me dejó saber cómo fue esa conversación. Solo sé que antes de que me fuera a estudiar al extranjero, mi papá seguía arrodillado en el jardín, pidiéndole perdón, diciendo que no quería divorciarse. El pasado parece una comedia patética, y ahora Dominique estaba ahí, como si nada, con tono nostálgico. Me preguntó: Bianca, ¿sigues enojada conmigo? No le contesté. Cambié de tema. ¿Camila sabe que me estás preguntando esto? Lo dije sin emoción. No sé por qué, pero esa pregunta le hizo gracia. De repente se echó a reír, con una sonrisa en los ojos, relajado. Se acercó y me dijo: ¿cenamos? Vi que no comiste casi nada en la mesa. Lo miré con frialdad. Él levantó las manos, como rindiéndose, solo para ponernos al día. Era joven e idiota. Considera que es una disculpa. No pude evitar reírme. ¿Una cena para compensarlo todo? ¡Qué generoso eres! Él también rió, como si no notara mi sarcasmo. Entonces te invitaré a todas las cenas que hagan falta, hasta que sea suficiente. Lo miré. Aún era guapo, y me dejó mirarlo. La verdad, no sé qué pretende, pero ya que no sé, voy a averiguarlo. Estoy harta de estas escenas a medias. Es hora de terminarlo, de una vez por todas. Capítulo 5. La cena con Dominique fue un absoluto desperdicio. No entendía por qué seguía recordando cosas de cuando éramos niños. Cuando me preguntó si aún recordaba que, a los 16, hice fila toda la noche para comprarle un set de Lego de edición limitada. Lo interrumpí. Ve al grano. Ambos tenemos el tiempo contado. Se detuvo. Me miró con cierta tristeza. Bianca, ¿de verdad ya no hay vuelta atrás para nosotros? Lo dijo como si fuéramos los protagonistas trágicos de una novela de Sam Galling. Fruncí el ceño. Han pasado 7 años. Dominique, no entiendo qué hay que recordar. Y aunque no me cae bien Camila, si no me equivoco, sigue siendo tu novia, ¿no? Dominique soltó una risa sarcástica, como si nombrarla fuera lo que lo sacaba de su burbuja nostálgica. ¿Y no tiene ya a su caballero sirviente siguiéndola a todas partes? Me pareció tan ridículo que me quedé sin palabras. Dominique miró por la ventana, con expresión melancólica. A veces ni yo entiendo qué me pasa. En su momento, de verdad me gustó Camila. Me parecía buena, fuerte. Una vez, en un ensayo de teatro, le pisé la mano sin querer. Le dolía tanto que se puso pálida, pero no se movió. Solo apretó los labios. Luego supe de su historia familiar y sentí aún más lástima. Esa fue una pasión real. Durante años le abrí caminos, le di recursos. Y sí, se esfuerza, pero parece que solo tiene eso. Esfuerzo. Nada más. Antes mi familia se oponía,
y yo sentía que por ella podía escalar montañas. Pero ahora que ya no se oponen, siento que ya no somos del mismo mundo. Vi en su cara una sombra de confusión, y me pareció ridícula. Camila de verdad parecía vivir en una novela de romance estudiantil. Una protagonista que solo necesita ser fuerte, buena, sencilla, pobre pero luchadora, y en los momentos difíciles, siempre habrá un príncipe azul para rescatarla. Pero esa novela ya terminó. Se congeló en el cliché, la exvillana se va al extranjero. El protagonista y el pagafantas la protegen fielmente. La vida siguió. Y uno de esos protagonistas ahora parece harto de ser el salvador. Harto de que Camila siga siendo solo la chica que se esfuerza. ¿Pero no fue eso lo que amó? Ya no tenía ganas de seguirle el juego. Así que dije, Dominique, mi tiempo vale oro. Si quieres una psicóloga, te paso mi tarifa. Él se rió, de forma franca, ruidosa. Me miró y dijo, Bianca, ¿ni siquiera podemos ser amigos? Al fin y al cabo, tú y yo, somos del mismo mundo, ¿no? Me levanté, tomé mi bolso y suspiré. Dominique, dejamos de ser amigos hace 7 años. Hice una pausa, y tú y yo, nunca fuimos del mismo mundo. Para mí, ahí terminaba todo. De ahora en más, caminos separados. Si nos cruzábamos, sería con una sonrisa distante y cortés. Ese capítulo ya estaba cerrado. Al día siguiente, salimos en los titulares. El titular era puro clickbait. El novio millonario de Camila en cita secreta, tercera en discordia en el romance estudiantil. Por supuesto, Dominique mandó borrar todo de inmediato, pero Camila probablemente lo vio. Unos días después, se me apareció, como figura pública. Iba bien tapada, bufanda cubriéndole casi toda la cara, gafas oscuras. Solo cuando estuvo frente a mí se quitó las gafas, mostrando sus ojos almendrados y apretando los labios. Señorita, me giré. Desde aquel escándalo, siempre me había tenido cierto miedo. Se le notaba en la postura, pero esta vez se armó de valor, y antes de hablar, ya tenía los ojos rojos. Bianca, sé que la de la foto, eres tú. Me bloqueaba el paso, así que la miré con fastidio. Sí, soy yo. ¿Y qué? ¿No pensaste en preguntarle a Dominique qué fue lo que hablamos? Se puso blanca como el papel, pero intentó sonar firme. Confío en él, así que no necesito preguntarle. Solo quiero pedirte que te alejes de él. Me reí. La miré por primera vez a los ojos, y sé que los míos debieron verse helados. Entonces dile eso a ustedes dos, porque yo quiero que los dos se mantengan lo más lejos posible de mí. No me molesté en responderle. La empujé a un lado y seguí caminando. Desde atrás, me gritó, Bianca, no voy a dejar que Dominique invierta en su película, y tampoco voy a actuar en ella. Ni me detuve, ni miré atrás. Después de esa escena absurda, la inversión de Dominique efectivamente se cayó. Una de sus condiciones era que Camila fuera la protagonista, pero no fue como ella dijo. No fue que rechazó el papel. Fue el director quien rechazó rotundamente la idea. No se pusieron de acuerdo, y el trato murió ahí. A mí todo esto me pareció ridículo. Dominique dice que él y Camila ya no son del mismo mundo. Y la cena que tuvimos fue solo para tantear si entre nosotros quedaba algo, si había posibilidad de volver. Sabía exactamente lo que hacía. No veía a Camila como una opción real para casarse, así que vino a decirme que él y yo, si éramos del mismo mundo. Tal vez cree que yo estuve colgada de él todos estos años, que si él solo volteaba con un poco de nostalgia, yo me lanzaría a sus brazos. ¿De dónde saca esa confianza? Busca un matrimonio conveniente, pero no puede soltar ese complejo de salvador que tiene con Camila. Asqueroso. El día que iniciamos el rodaje, otro proyecto también arrancó. Una superproducción en la que Dominique y Leo eran los grandes inversores, productores top, guionistas famosos, elenco lleno de estrellas, y Camila como secundaria. Vi la noticia en una cuenta de prensa y se la reenvié a Roxana. Tardó en contestar. Solo me mandó 6 puntos suspensivos. Ella ya había roto oficialmente el compromiso. Ambas familias lo sabían. Dicen que Leo sigue intentando recuperarla, aunque por otro lado, hace gestos públicos por otra mujer. Sí que calza como ese, secundario fiel, de novela. Roxana me llamó riéndose. Le mandé esa noticia a mi familia. Ellos todavía esperaban que le diera otra oportunidad a Leo, pero después de verla, nadie dijo nada. Luego soltó un largo suspiro y me preguntó, Bianca, ¿tú sabes qué fue lo que me gustó de Leo todos estos años? De verdad, qué cosa más rara. Sí, muy rara, pero al menos, despertó a tiempo. Capítulo 6. 18 meses después, se estrenó la película de Camila, una superproducción con veteranos, promocionada hasta el cielo, y se estrelló espectacularmente. Camila, como protagonista, fue tendencia varias veces por las razones equivocadas.
Miles de millones invertidos y la taquilla apenas superó los 3 millones. Me pregunté si los inversores querían devorar viva a Camila. No. Los inversores eran Dominique y Leo. Invertían, por amor. Ahora que perdieron fortunas, quizá hasta les supo dulce. Un mes después, se estrenó nuestra película, la que Camila había rechazado, por su contenido profundo. Arrasó en redes sociales. Rompió récords de taquilla. Los usuarios comparaban ambas películas y hacían memes. Camila volvió a ser objeto de burla. El día que nuestra taquilla superó los 2.000 millones. Aquella foto mía con Dominique volvió a ser tendencia. El titular reavivó el rumor. El novio millonario de Camila cenando en secreto con productora de película taquillera, infidelidad. Y justo entonces, paparazzi captaron a Camila de noche, bebiendo con amigas, luciendo destrozada. De golpe, cambió la narrativa. De una foto borrosa, alguien logró escarbar mis datos personales. Nadie hablaba ya del contenido de mi nueva película, solo de lo mal que estaba Camila. Algunos decían que la acosé en el instituto, que la obligué a abandonar. Otros que Dominique y yo éramos amigos de la infancia, y que yo siempre había querido quitárselo. Otros que la película era originalmente para Camila y que yo, por maldad, le robé el papel. Luego una amiga de Camila filtró un audio. Era de la vez que Camila vino a buscarme. Ella decía que solo había desahogado un poco. La amiga lo publicó, para defenderla. Bianca, sé que la de la foto eres tú. Sí, soy yo. ¿Y qué? Confío en él. No necesito preguntarle. Solo quiero pedirte que te alejes de él. Nadie hablaba ya de su fracaso en taquilla, ni del desastre de producción. Todos venían a atacarme. Incluso mi película, aún en cartelera, se vio afectada. Por primera vez, llamé yo a Dominique. ¿No vas a salir a aclarar nada? Del otro lado, silencio largo. Por fin dijo, Bianca, considéralo un favor. Camila necesita desviar la atención. Tu película hizo 2.000 millones en 3 días. Tienes un futuro brillante. Lo tienes todo. Pero Camila, ella no puede perder nada más. Pregunté tranquila. ¿Así que no vas a aclarar? Silencio otra vez. Me reí. No era enojo, era asco. Dominique, no soy tu niñera. No soy la cuidadora de ti y Camila. Esa pareja tóxica y delirante. ¿Qué tengo yo que ver con ustedes? ¿Por qué tendría que cargar con su drama? ¿Estoy loca? Colgué. Esa llamada fue mi último acto de buena voluntad. Esa misma noche, publiqué un comunicado oficial. Primero, sobre el rumor de que acosé a Camila en la secundaria. ¡Qué coincidencia! Todos los mensajes donde su mamá intentó seducir a mi papá siguen guardados. Segundo, publiqué la grabación completa de la cena con Dominique. Sí, hoy en día todo el mundo graba. La versión de Camila estaba editada. La mía, entera. También incluí la frase que Dominique me dijo cuando le pedí que saliera a aclarar. Bianca, considéralo un favor. Camila necesita desviar la atención. Tú ya lo tienes todo, pero Camila no puede perder nada más. Tercero, sobre el rumor de que el papel protagónico era para Camila, subí su video de audición. Los comentarios del director. Y la prueba de cómo Dominique intentó chantajear con su inversión. El director lo rechazó sin dudar. Todo estaba ahí, claro, ordenado, irrefutable. Y al final, etiqueté a @Camila y @Dominique. Y escribí, eligieron el blanco equivocado. No se hagan los muertos. Pidan disculpas. O los demandaré por difamación. Los internautas lo disfrutaron como si fuera una telenovela. El tono cambió por completo. Si yo fuera Camila, estaría considerando mudarme de planeta. Las acciones de la empresa de Dominique se desplomaron. Pero los internautas son detallistas. Alguien vio el video de audición de Camila y detectó a Leo. ¿Y este tipo? ¿Qué hace ahí tan cerquita de Camila? Obvio, todo sale a la luz. Camila ignoró todo, menos eso. Respondió de inmediato. Solo somos amigos. Y mi jefe. En ese momento, Roxana se abrió una cuenta en Weibo, y Leo publicó una declaración de ruptura oficial. Ambos quedaron bien clavados en el altar de lo ambiguo. La opinión pública explotó. La taquilla de nuestra película seguía subiendo sin freno. Yo estaba parada frente al ventanal enorme, mirando el atardecer dorado, un cuadro perfecto. Más tarde, Leo vino a buscarme. Estaba ojeroso, agotado. Preguntó dónde estaba Roxana. Roxana está con su compañero de laboratorio. La semana pasada conocieron a sus padres. Leo debió enterarse, y por eso vino, pero no la encontró, ni pudo verla. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Investigación, sin credencial de acceso. Jamás podrá acercarse. Le dije, ¿qué pasa, caballero? Camila te necesita. ¿Para qué vienes a buscar a Roxana? Se rió con amargura y negó con la cabeza. Sin palabras.
Se fue, vacío por dentro. Dominique, por su parte, anda en citas arregladas últimamente. Su empresa se está hundiendo. Necesitan un matrimonio conveniente para salvar el negocio, pero el escándalo fue demasiado grande. No avanza nada. Después de todo, ¿quién no escuchó aquella frase suya? Bianca, considéralo un favor. Camila necesita desviar la atención. Ya no podía contactarme. Intentó hacerlo por otras personas. No le respondí. Y al final, se rindió. Ese dramón escolar barato y rancio que armaron. Yo no soy parte del elenco. Y desde hoy en adelante, no volveremos a vernos.